Hola, buenas. El grupo integrado por Alejandro Picado, Johan Quesada y Alex Hernández. Vamos a hablar sobre René Descartes y la geometría analítica. Vamos a empezar con su biografía. René Descartes nació en la ciudad de La Haye, Francia, en el año de 1596. Creció en el seno de una familia acomodada de comerciantes y abogados. Para el año de 1606 ingresa al Colegio de Jesuitas de La Fleche. Es aquí donde empieza su interés por las matemáticas. Luego, para el año de 1616, obtuvo la licenciatura en Derecho, pero durante todos estos años sentía un descontento con la enseñanza recibida. Es por ello que decide estudiar por su propia cuenta y decide viajar por diversos países. Fue así como se enlistó en el ejército del príncipe Mauricio de Nassau, el cual tenía como destino Países Bajos, y al año siguiente se dirige con el ejército hasta Alemania. También viajó a Italia, pero la mayor parte del tiempo vivió en Francia, dedicándole el tiempo a las investigaciones y a los tratados. Como parte de su retiro, decide irse a vivir a Países Bajos y fallece en el año de 1650 en Suecia. Bueno, antes de hablar de los principales aportes de René Descartes en la geometría, es importante hacer un pequeño contexto de lo que sucedía en ese momento. En la Edad Media, específicamente para Occidente, hubo frenazo intelectual, pero en Europa, en el siglo XV específicamente, fue algo totalmente diferente, ya que hubo un renacimiento matemático. Este renacimiento matemático tuvo su epicentro en Francia. Esto ayudó a que sobresaliera un tal René Descartes como un buen filósofo, y este se atrevió a cuestionar los pensamientos científicos predominantes y apostó por la razón, la experiencia y la observación frente a la tradición y la autoridad. Este, Ahora bien, ya es una vez establecido esto, vamos a hablar de su trabajo más famoso y el que ayudó más a lo que fue la creación de la geometría analítica. Entonces, René Descartes, en lo que fue el discurso del método, este, relaciona por primera vez una noción del álgebra con objetos matemáticos, dando la aparición en ese momento a lo que fue la geometría analítica o cartesiana. En esta nueva geometría se identifican los puntos del plano con pares de números. Además, es un sistema de ecuaciones en el que cada par nos da la posición de un punto con respecto a dos rectas perpendiculares fijadas, llamadas ejes de coordenadas. O sí, cabe destacar que para cada coordenadas específicas en un único punto del plano y que cada punto viene dado por un único par de coordenadas. Ahora bien, de otro lado, cabe destacar que René ideó un diccionario entre álgebra y geometría, que esto ayudó a asociar pares de números a puntos y le permitió escribir líneas dibujadas en un plano mediante ecuaciones con dos variables. Ahora bien, ¿qué era lo novedoso de esta nueva geometría? Lo novedoso de la geometría analítica fue que permitió resolver problemas geométricos mediante la exclusión manipulación de expresiones algebraicas, que hasta el momento, en lo que era la geometría euclidiana, que era la que dominaba, se utilizaban lo que eran reglas, compás para resolver estos problemas. Además, este método de René resultó más práctico, gracias a que la geometría analítica presentaba el conjunto de soluciones de una ecuación de dos variables. Por último, es importante destacar que esto establecido por René Descartes se sigue estudiando en las matemáticas hoy en día, específicamente en lo que es el área secundaria. Para finalizar, vamos a demostrar la fórmula de distancia entre puntos, creada por René Descartes, por supuesto. Pero primero necesitamos la definición de plano cartesiano.
El plano cartesiano se define como la unión de dos rectas perpendiculares, que son como la que vemos aquí a la derecha de la pantalla. Estas rectas perpendiculares dividen al plano en 4 cuadrantes. A la recta horizontal se le llama eje X o eje de las abscisas, y a la recta vertical se le llama eje Y o eje de las ordenadas. Entonces, para iniciar esta demostración de la fórmula entre la distancia entre puntos, vamos a darnos 2 puntos cualesquiera del plano. Vamos a ponerle a estos 2 puntos A y B. Como ya se mencionó anteriormente, cada punto de un plano cartesiano necesita de 2 coordenadas, una en cada uno de los ejes. Entonces vamos a nombrar a las coordenadas del punto A como x1 y y1, y a las coordenadas del punto B como x2 y y2. Ahora trazamos 3 objetos matemáticos. El primero sería el segmento AB, es decir, el segmento del que ocupamos calcular la distancia. También vamos a trazar 2 rectas perpendiculares. Una recta que sea perpendicular al eje y que pase por A, y la otra recta que sea perpendicular al eje X y que pase por B. A la intersección de estas 2 rectas le pondremos punto C. Evidentemente se va a formar esta figura, que es un triángulo rectángulo. Ahora, retomando las coordenadas de cada punto, vemos que el punto B y el punto A tienen las coordenadas x1 y x2, y1 y y2, pero estas también se pueden traducir a las coordenadas del punto C. El punto C, al estar contenido en la recta perpendicular que también contiene a B, va a tener las mismas coordenadas en el eje X que el punto B. Análogamente, al estar en la misma recta perpendicular que el punto A, va a tener la misma coordenada del punto A en el eje Y. Ahora recordaremos un teorema de la distancia entre 2 puntos considerando un sistema de coordenadas. Si consideramos como sistema de coordenadas el eje X, podemos calcular la distancia del punto A al punto C como el valor absoluto de la diferencia entre estas coordenadas, las cuales nos quedan como valor absoluto de x2 menos x1. Y análogamente, la distancia desde B hasta C, entonces sería el valor absoluto de y2 menos y1. Como vemos claramente, estas dos expresiones con valor absoluto representan la medida de los catetos. Y lo que queremos demostrar es la distancia desde A hasta B, es decir, la medida de la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a determinar la hipotenusa con una letra D de distancia. Con estos 3 elementos vamos a plantear el teorema de Pitágoras, con lo cual nos queda que la hipotenusa, es decir, D elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, y los catetos son las expresiones con valor absoluto. Básicamente esta ya es la fórmula de distancia entre 2 puntos. Solo quedaría simplificarla y despejar la variable D. Para esto comenzamos con observar que tenemos valores absolutos elevados al cuadrado. Estos valores absolutos se pueden omitir, ya que al elevar al cuadrado igualmente nos quedaríamos con el resultado positivo de ambos valores absolutos. Luego podemos sacar raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación. Del lado izquierdo, la raíz cuadrada de un elemento al cuadrado nos queda el valor absoluto de esta variable. Pero al ser D una distancia, lo cual siempre va a ser positiva, podemos quedarnos con el resultado positivo de este valor absoluto y por lo tanto queda demostrada la fórmula de distancia entre 2 puntos. Esta sería la bibliografía que utilizamos para el video y muchísimas gracias.